Muy bien, abrimos un nuevo bloque aquí en Estudio 4 y nada más lindo que bueno, arrancar este bloque con un libro en la mano, ¿no? Que no es un libro cualquiera, que es este, que ustedes pueden ver allí. Eh, Después el profe me va a corregir si estoy bien con la pronunciación. Platero Jayé, en Valle Chaparicó. Iponaiterei. ¿Cómo anda, profe? De lujo, de lujo. Realmente muy contento, muy feliz. Primeramente, gracias por abrir este espacio en este medio tan importante. No a Juan Ramón Fariña, sino al idioma, a la cultura guaraní, que es el elemento que me apasiona y que me lleva hasta el borde del fin del mundo. Sí. Es muy lindo, primero tener un libro ya en la mano y todo lo que requiere el formato tradicional, pero este en particular, que tiene la traducción en guaraní, hablamos, ¿no?, de la lengua del guaraní y de cómo nos atraviesa. Días atrás justamente estuvo también Alberto Ortigosa, está presentando el libro, se llama El Chipero, sí, sí. y él comentaba que el libro también tiene eso de atravesar un poco la cultura y cómo nos atraviesa el guaraní, ¿no? Totalmente, Cristian. Fíjate que en este caso, esta obra, esta joya de la literatura universal como Platero y yo, que ha sido libro de cabecera de cientos de miles de estudiantes. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, era una lectura obligatoria, Platero y yo. Y trabajábamos cuántas generaciones, no solamente de aquí, de la Argentina, sino también de los países de habla hispana. Entonces, que esto se hayan tomado esta Asociación Cultural Iberoamericana de Huelva, el lugar de donde es originario Juan Ramón Jiménez, haberse tomado el trabajo de contactar con los herederos y plantear la posibilidad de traducir a lenguas indígenas, en este caso el guaraní, que es la segunda lengua a la que está traducida esta obra. Primero fue en quichua, ahora en guaraní, y que me haya tocado coincidentemente a mí, me decía estos días el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, el señor Jaime de Vicente Núñez, en una charla informal, y esto lo comparto porque me causó una impresión muy grande, me dice: ¿habrán pensado tus padres, cómo se llama tu papá y tu mamá? Martina, mi mamá, Lucio, mi papá, que ya no están en este plano. Le digo, bueno, ¿habrán pensado Martina y Lucio que cuando bautizaron a su hijo varón con el nombre de Juan Ramón sería el responsable de traducir una obra literaria tan importante creado por otro tocayo tuyo, Juan Ramón Jiménez? Y me emocionó realmente, claro, porque después, de manera inmediata, googleé y la fecha de nacimiento y de fallecimiento de Juan Ramón Jiménez. Yo había nacido el 18 de mayo de 1958 y el 29 de mayo de 1958, coincidentemente con la fecha en que Jaime de Vicente Núñez se encontraba en Posadas para hacer la presentación de este ejemplar en la Feria del Libro, ese día se cumplía un año de su partida. O sea, 11 días después de que yo nací, partía Juan Ramón Jiménez. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Causalidad? No sé. Pero a mí me golpeó fuerte y digo, pucha caramba, ¿cómo se dan las cosas? Y esto me pasó este fin de semana con este ejemplar que llegó a mis manos y que me llena de felicidad porque es un trabajo, el resultado de un trabajo muy duro, Cristian. Un año entero, sin horario de inicio ni de final de trabajo, en tiempo de pandemia. Mi profesor Ignacio Báez en Buenos Aires, yo en Candelaria, en mi casa, interconectado con videollamadas, con mensajes, con noches enteras que pasábamos sin dormir para hacer la traducción. Un trabajo realmente grandioso, gigantesco, que bueno que culmina de esta manera con este ejemplar impreso, con una calidad, con una particularidad también que el lector va a abrir, va a encontrar de un lado un idioma y en la otra página lo mismo que está, el mismo párrafo, las mismas oraciones en guaraní. Así que es una obra que realmente nos alegra el alma al punto de desbordarnos
la capacidad de sostener el alma en el interior. El material y el libro a nivel físico es impecable. Yo lo acabo de buscar porque me lo acaba de prestar el profe para mirar un poco. Pienso en ese guaraní que estuvo muy postergado, que estuvo muy discriminado, pero que en realidad siempre estuvo entre nosotros. De hecho, yo lo poco que hablo de guaraní tiene que ver por la descendencia, ¿no? Mi abuela paterna hablaba muy poco castellano, entonces por decante aprendíamos el guaraní casi con naturalidad. Naturalidad, ¿no? Que en realidad, insisto, sigue muy presente entre nosotros, más allá de que a veces no lo demos a conocer, ¿no? Hay un preconcepto, Cristian, que es, en esa etapa estamos los que hoy estamos trabajando con la militancia del idioma y la cultura guaraní, que hay un preconcepto de que todo lo guaraní es extranjero, que guaraní es Paraguay. Y si bien es cierto, a Paraguay tenemos que sacarnos el sombrero y agradecerles porque fue el país cuyos habitantes se encargaron de mantener vivo la lengua, vivo el idioma, lo que no ocurrió, por ejemplo, en Brasil o en Uruguay o acá en la Argentina también, pero el idioma estuvo mucho antes de que estos tuvieran un límite marcando esto es Argentina, esto es Brasil, esto es Paraguay, esto es Uruguay. Esta es la tierra de la gran nación guaraní. Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, es una palabra guaraní. Claro. Señal de que la cultura guaraní estuvo siempre ahí. Carcarañá, el río, es una palabra guaraní en Santa Fe. Chajarí es una palabra guaraní. Curitiba es una palabra guaraní. Itamaraty en Brasil es también una palabra guaraní. Panamá es una palabra guaraní. Entonces, la presencia de la cultura guaraní estuvo siempre y no nos dábamos cuenta. Ni qué hablar aquí en Posadas. Claro. Patotí, sí. Barrio Patotí, Barrio Guasupí. Itaimbé, ahí está. Después vamos a Ñuporá, Garupá mismo, una palabra guaraní. Después vamos, pero testimonios. Bueno, nuestra maravilla instalada en la descripción de la localidad, que muy poca gente por ahí hace la relación, ¿no? Iguazú, exactamente. Bueno, que perdimos una maravillosa oportunidad. Yo estaba en ese tiempo solo como una golondrina tratando de volar y decir, aprovechemos, pero no tenía los contactos. Juan Ramón Fariña no era conocido para que alguien le escuche. Aprovechemos en este momento que estamos en la campaña de declarar una de las maravillas naturales y llamémosle por el nombre Iguazú, Iguazú, Iguazú. Porque no te cuesta, claro. No te cuesta. A lo mejor algún comunicador, algún locutor o locutora le va a costar un poquito, pero con un poco de práctica, así como se practica también para pronunciar las palabras en inglés o en francés o en alemán, nuestra lengua, la carretilla sí, está preparada para pronunciar en guaraní. Claro. Así que un poquito de esfuerzo y podríamos hacerlo conocer como Iguazú y no Iguazú, que bueno. Claro, pero bueno, de todos modos tenemos la maravilla del mundo y estamos ahí contentos y es nombre guaraní. Bueno, y como esa hay muchas otras cosas, por eso con escritores, con emprendedores, siempre digo, o diseñadores gráficos, todo esta cartelería lo hace un diseñador gráfico que tiene que tener la creatividad para hacerlo llamativo, lindo y marketinero. Muchas veces un emprendedor quiere ponerle una marca en guaraní a su producto y lo escribe tal como pronuncia. Y el guaraní tiene regla, hay un alfabeto, hay una forma. Entonces digo yo, llámenme, yo no les cobro a la gente, llámenme, búsquenme en las redes, pregúntenme, les voy a asesorar. No es para que hagan lo que yo digo, es simplemente para darle una orientación, una recomendación de qué manera se puede utilizar correctamente, ya que lo estamos utilizando. Es por eso que tenemos Caburé escrito con C, que la letra C en el alfabeto guaraní no existe. Caburé escrito también con B larga, que la B larga en guaraní no existe. Yopará, que en tiempo de octubre también aparecen los Yopará escrito con Y, que bueno, que la Y no es una consonante, es una vocal. Bueno, todas esas cosas minucias que a veces hace a que dejemos
bien reflejado el uso, ya que le estamos dando la importancia a lo nuestro, a lo guaraní, darle realmente el realce. Me cuesta decir, no, pero mis clientes van a leer Jopará. Bueno, es tu momento de docente, es un momento de decirte, no, esto está escrito en guaraní y en guaraní suena Jopará. En lo gastronómico se usa mucho ahora GTRI o G. GTRI, con H, tiene que ser H. Porque todas las palabras que, un pequeño curso puede ser, sí, por todas favor. las sílabas que suenan ja, je, ji, jo, ju, j, hay que escribir con la letra que en el castellano la conocemos como H. Esa letra tiene el sonido de hotmail, de hot dog, Claro. el mismo. Y todas las palabras que suenan ya, ye, yi, yo, yu, va con la letra que en el castellano la conocemos como J. Así como Jumbo, como John. De esa manera tenemos que escribir todas las palabras que suenan con esa fonética, con ese sonido. Entonces, hay cosas sencillas, elementales, y me dicen, no, pero mi cliente va a leer mal. Bueno, es tu momento de decirle, esto está escrito en guaraní, y en guaraní esto suena ya, yajá, suena yajapé o lo que sea, ¿no? Bueno. Está muy bien, pero pasa mucho eso. Ahora hay mucho en el mundo de la gastronomía que juega con el guaraní. Con bebidas, con manjares, ahí sí, yo veo en la televisión, a veces se me hace agua en la boca y después cuando veo cómo está escrito se me hace agua en los ojos. Es así, es así. Profe, y para aquel que por ahí quiere aprender el guaraní, ¿es muy difícil? ¿Cuál es la parte más difícil? ¿La fonética? Yo aprendí a hablar en guaraní a los 34 años. Mirá. Yo tenía 34 años. Aprendí por necesidad. Yo aprendí en 3 meses. Claro que como vos o como cualquier otro posadeño o misionero, la gran mayoría entendía algo guaraní, porque el misionero de por sí entiende, como entiende también el portuñol. Pero no podía hablar. Y mi trabajo era recorrer el país con productos veterinarios a productores agropecuarios, a veterinarios. Bueno, tenía que hablar guaraní, porque si no, el éxito en la venta no iba a tener. Entonces me vi en la necesidad de estudiar, de aprender, y en 3 meses yo hablaba. Claro que tenía dificultades para hablar. Hablaba como, por ejemplo, yo querer tomar... Claro. La coordinación de la construcción. De la pero acá viene un gringo y nos habla así, nosotros enseguida, sí señor, venga aquí, esta avenida aquí, ahí toma el taxi, lo que sea. Tal cual. Nosotros, bueno, así era yo cuando empecé a los 3 meses. Y tengo alumnos a quienes enseñé que también experimentaron ese resultado, que en 3 meses o en 4 meses me llamaban por teléfono y me hablaban en guaraní o me mandaban un mensaje de texto en ese tiempo todavía, porque no había WhatsApp, y me lo escribían en guaraní, con la salvedad que en el celular hay muchas letras nasales que no se pueden escribir, y bueno, con eso. Pero aclarando que la E debería ser nasal, que el signo de la nasalidad es la virguilla, la viborita, le digo yo, como el que tiene la ñ. Entonces, es muy práctico. Yo en este momento no estoy enseñando, pero esto no significa que no pueda asesorar. Les acompaño a los cadetes de la policía, del servicio penitenciario, que están dando guaraní como materia, y les acompaño de esta manera. Doy a veces capacitación, refuerzo, ayuda escolar en esta área, y para mí es un placer. El factor tiempo por ahí es lo que me impide poner un horario y decir, bueno, aquí se enseña guaraní, vengan a aprender a hablar. Tal vez no pueda dar un certificado, un diploma, porque no tengo un instituto reconocido, nada, pero bueno, me esfuerzo siempre por dar, por transmitir, por informar, con la mayor cantidad de elementos de entre lo poquito que yo me pude preparar. Pienso a veces, como para ir cerrando, y después le vamos a decir a la gente, porque la gente está preguntando mucho dónde va a conseguir el libro. Ya le vamos a contar eso, y cómo, y qué va a pasar y qué proceso va a tener que esperar. Pero me pregunto a veces, ¿no? Por ejemplo, yo di
francés en el secundario. La verdad, al Pepe. No lo usé absolutamente nunca. Y siempre me planteé esta situación y ahora mucho más, que hay mucha más movida comercial aquí en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no el guaraní y el portugués dentro de la... Extremadamente necesaria secundaria para nuestros niños, en la primaria y en la secundaria Claro. también, porque el saber no ocupa lugar. Sería maravilloso, sería muy bueno. De hecho, con el programa desde la Secretaría de Estado de Cultura, hay un programa que dice Cultura en Movimiento va a la escuela con identidad misionera. Bueno, en ese programa estamos llevando algo de guaraní, el ABC, el cómo se saluda, y los niños encantados, le encanta, en las escuelas del SPEN por sobre todas las cosas, y es impresionante cómo es bien recepcionado. Yo tengo experiencias muy ricas en ese sentido que da para hablar muchísimo de niños que cantan, que creamos con canciones, cantitos de niños en guaraní y que ellos, pero encantados, cantan y pronuncian correctamente. Hay mucho por hacer y todavía estoy con vida. Explótenme, aprovechenme, sáquenme el jugo. Aquí estoy para dar todo lo poquito que yo tengo, pero creo que lo voy a dar de corazón y que puede convertirse en una semilla que va a germinar en poco tiempo. Y con relación a la comercialización, Cristian, la Asociación Cultural trajo 2.000 ejemplares, 1.000 para el Paraguay y 1.000 para Misiones. El gobernador lo recibió este jueves 29 de mayo y eso va a ser, recibió la muestra o el ejemplar, Claro. porque todavía la carga completa está en Ezeiza, hay que traerlo. Cuando llegue aquí, esto será distribuido de manera gratuita, esto no es para la venta, y será distribuido en instituciones educativas, bibliotecas, organizaciones relacionadas a la enseñanza, en la provincia de Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. Así que 1.000 ejemplares es muy poco para estas 6 provincias mencionadas, o 5, ¿cuánto dije? Bueno, y otros 1.000 en Paraguay. Nosotros hemos hablado con el señor Núñez, personalmente le planteé que nos vemos en la necesidad de contar con un ejemplar para ser comercializado y estamos trabajando en eso y seguramente en poco tiempo más vamos a tener el sí o el no de los herederos de Juan Ramón Jiménez y ahí seguramente vamos a poder tener a disposición del público que quiera adquirir este ejemplar, que es un ejemplar maravilloso. Excelente. Profe, quiero agradecerle como siempre por el tiempo, por el rato de venir a visitarnos, a instruirnos, a darnos un poco también de esa enseñanza que generosamente nos habilita en cada charla. Hombre de radio también, ¿hace cuánto tiempo en la radio ahí? Sí, 16 también, años también hace, sí. Llevando justamente el guaraní. Así que la verdad que un placer, gracias por la visita y bueno, estamos acá siempre. Peipotavo ve se atointe mamaenaja se catuete aguajeta coape. La traducción, cuando ustedes crean conveniente, me pegan un silbido y yo aquí estaré firme con ustedes. Gracias, profe. Un placer. Hasta cualquier momento.